Bien, buenos días, licenciado Luis Vargas. En esta mañana me complace hablarle de la obra titulada Un día en la vida de Iván Denisovich, cuyo autor es Alexander Solzhenitsyn. Bueno. Aquí tenemos la portada del libro y el nombre del autor. Ahora procederé a hablar sobre la vida y obra del autor. Alexander Solzhenitsyn fue un escritor e historiador ruso que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1970. Además, fue un crítico del socialismo soviético, contribuyó a dar a conocer el Gulag, que es el sistema de campos de trabajo forzados de la Unión Soviética, en el que estuvo preso desde 1945 hasta 1956. Entre sus obras más notables tenemos Un día en la vida de Iván Denisovich, cuya obra relata todo lo que se vive dentro de los campos de batalla de la Unión Soviética. En cuanto a la teoría literaria, tenemos que esta obra, como tendencia literaria, tiene el romanticismo, en la misma que se destaca lo pagano, lo legendario, lo exótico y lo cosmopolita. Lo cosmopolítico es porque en ella se hace mucha devoción y admiración por lo que se siente por París, por lo que el escritor siente hacia este país, ¿no? Además, en esta obra el escritor también evade la realidad en un mundo de sueño exótico y pagano. Por otra parte, en esta obra también se hace la exaltación de lo hispánico frente a la cultura anglosajona. Al hablar de la historia literaria de Un día en la vida de Iván Denisovich, mencionamos que esta fue publicada en noviembre de 1962. El autor es Alexander Solzhenitsyn y la editorial que lo publicó fue New American Library. La novela narra los hechos cuando la Unión Soviética era un país de grandes acontecimientos. Es decir, en este contexto también había lanzado al primer hombre al espacio en el año de 1961 y posteriormente cuando se levantó el muro de Berlín en el mismo año. Ahora, esta obra también se sitúa en lo que es la Guerra Fría, cuando se sitúa en lo que es la Guerra Fría, cuando la cual supuso la división del mundo en dos grandes bloques, es decir, por un lado el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y por otra parte el bloque comunista liderado por la URSS. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro bando. En cuanto a la perspectiva literaria, al referirnos al fondo, en esta obra se puede observar el punto de vista del autor, que es autobiográfico, pues el escritor narra los hechos de su vida en tercera persona observadora y ya que no sabe lo que los demás protagonistas sentían en ese momento. Él, dentro de toda esta historia, narra lo que él vivió todo un día en los campos de batalla de la Unión Soviética. En cuanto a la forma, aquí encontramos figuras literarias como la símil, la prosopografía, la hipérbole, la onomatopeya, la pregunta retórica y el polisíleto. Bueno, esta obra ha tenido varias críticas literarias. Una de las críticas literarias que ha tenido es del reconocido autor Mario Vargas Llosa, en el que él hace énfasis o menciona la dura crítica que se le hace a la Unión Soviética. Pero en este caso yo he citado a dos autores
Uno de ellos es Francisco Fernández, quien menciona que la crítica más dura y esencial al régimen soviético se lo ha hecho a través de esta obra, y también el golpe más duro a sus cimientos, directo al corazón de sus ideas y sus intenciones. Por otra parte, tenemos la crítica de otro de los autores, que menciona que este es un libro impactante que plasma lo esencial de la revolución y de la revolución y de la URSS. Además, sirve para historiadores, para saber todo lo que se vive dentro de los campos de batalla. En cuanto al argumento de la obra, el protagonista, Iván Denisovich, lleva encerrado 8 años de una condena de 10 en uno de los campos de trabajo situados en alguna de las etapas siberianas. Aunque en teoría se halla ahí por traición a la patria, la realidad es mucho más amarga. Durante la guerra contra Alemania, Denisovich fue capturado por los nazis, pero logró escapar y posterior a eso reintegrarse a las filas soviéticas. Se le acusó entonces de haber huido del ejército soviético con la intención de traicionar y de regresar para ejercer de espía para los alemanes. Él aceptó todos sus hechos, aceptó su condena, y en este tránsito que él tuvo dentro de los campos de batallas de la Unión Soviética, él decidió narrar esta obra e ir contando o detallando todo lo que se vive dentro de estos campos. Por eso es que esta obra no está dividida en capítulos, porque él va narrando todo lo que vivió en un solo día y lo va narrando de una manera bastante cronológica. En cuanto a la opinión personal de la obra, menciono que Alexander Solzhenitsyn narra de manera muy clara cada uno de los acontecimientos que ocurren en uno de tantos de los días de los campos de la Unión Soviética. Y la verdad es que es sorprendente porque a pesar de perder ternura, cierta noción y una cierta idea sobre ellos, lo que creo es que al leer este tipo de relatos, uno nunca, o el ser humano no se imagina la cantidad de atrocidades que se pueden dar o que se pueden llevar a cabo en estos centros de batalla, pues, ¿no? Y que no está muy ajeno a lo que actualmente se vive en la mayoría de los países cuando hablamos de los campos donde se mantienen encerradas las personas cuando estas son prisioneras por alguna u otra razón. Ahora, esta obra también nos sirve para comprender mejor cada una de las situaciones, y la verdad considero que, o sea, no es una obra difícil de leer. Lo que sí considero desde mi perspectiva es que es difícil comprender cómo se puede maltratar a gente inocente y cómo una fuerza política tiene o ejerce tanto poder sobre las personas. Es una obra que a más de uno, cuando se detiene a leerla de manera muy detallada, sin duda alguna que uno queda perplejo ante tantas cosas que suceden dentro de estos campos de la Unión Soviética. Esa ha sido mi intervención. Muchas gracias.